ANMAT aprobó el primer test nacional de antígeno para saber si tenés dengue o no. Es decir, te sacan una muestra de sangre y en el momento te pueden decir, bueno, en el momento no, en 3 horas, rápidamente te pueden decir si tenés la enfermedad o no la tenés. Fue desarrollado por la gran Andrea Gamarnik. ¿Se acuerdan? Andrea Gamarnik fue la que había desarrollado el primer test para COVID. Se llama Kit Detectar. Detectar, como se le pone muchas veces a nuestros artefactos, y me parece que es un ejemplo genial de soberanía científica y tecnológica en un momento en que a este gobierno particularmente no le interesa ni medio esto de la soberanía científica y tecnológica. Va a servir básicamente para sustituir importaciones. Los kits que hay en la actualidad que te hacen un diagnóstico cuando estás muy mal en algunos hospitales son importados de otros países, con lo cual cierra por todos lados. Es producción nacional y además va a poder exportarse en el futuro, con lo cual es una excelente noticia para combatir al dengue. ¿Saben cuántas personas murieron la campaña pasada, es decir, el año pasado? ¿Cuántos les parece? No sé, no tengo, la verdad que tiraría al voleo, no sé. 419 personas. 419 personas. Sí, es un montonazo. Es mucho. ¿Y cuántos se contagiaron? Más de 500.000, casi 600.000, pero esas son, y hay que decirlo, la gente que accedió al diagnóstico. Claro. Cuando había pocos diagnósticos. ¿Se acuerdan que con la COVID pasaba exactamente lo mismo? Había muy pocos casos, ¿por qué? Porque la gente no accedía. Después, cuando empezaron a haber test por todos lados, sí empezaron a aparecer muchos más casos y se daban los picos. Bueno, ahora vamos a tener, en teoría, test. Lo va a comercializar el laboratorio Lemos, que es un laboratorio también de industria nacional, un laboratorio de bandera, y hay algo que tiene que quedar claro, no es un autotest. No es el que vos vas a la farmacia, no es como el Levatest, ponele. No, es un test que vos tenés que ir a una clínica, a un laboratorio y te lo hacen, ¿no? Te lo hacen especialistas, personal muy calificado. Es muy fácil de ver porque lo que hacen es poner una gotita de sangre, esa gotita de sangre reacciona en una máquina y si cambia de color es que tenés dengue. Con lo cual es genial, ¿por qué? Por varias cuestiones. Porque cuando uno va al médico, ¿cuáles son los síntomas del dengue? Estuvimos estudiando, bueno, pero ¿cuáles son? Fiebre. Dolor en todo el cuerpo. Dolor muscular. Fiebre, dolor muscular, cefalea. Fiebre, dolor muscular y cefalea son los síntomas que tenés para absolutamente casi todas las enfermedades. Claro, sí. Con lo cual es genial que vos puedas saber si es dengue o no, porque por más que no hay tratamiento para la enfermedad, es algo clave. Vos tenés que saber lo que tenés, porque empezás a descartar y no te dan, por ejemplo, un antibiótico. Claro. Hay un serio problema porque hoy los médicos, sobre todo los profesionales de la salud, hay como un desacople entre profesionales de salud y científicos. ¿Por qué? Porque los profesionales de salud no leen la última literatura científica. No saben de ciencia los profesionales de salud. Estoy hablando en general, me va a escuchar algún médico, alguna médica y me va a decir, che, ojo que no es, digamos, que no es tan así. Sí. Pero es fundamental que los médicos sepan de ciencia y lean la última evidencia disponible, porque si no te recomiendan cosas antiguas, ¿no? De hecho, pasa. Hay muchos médicos, la otra vez me acuerdo de un médico que recomendaba, no los voy a nombrar, pero me tocó oír, que decía, bueno, si a vos te deja tranquilo hacer Reiki, hacer Reiki, si a vos te deja tranquilo hacer tal cosa, hacelo. Una cosa es hacerlo de esta manera porque emocionalmente a vos te ayuda, ¿no? Pero otra cosa es recomendarlo como única parte de un tratamiento para tratar una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, ¿no? Entonces, eso es un problema. Porque recomendarle a alguien que tiene una enfermedad neurodegenerativa que haga un poquito de Reiki o haga alguna cosita para quedarse tranquilo y no acompañarlo de otras cosas es un problema. Bueno, en definitiva, el médico te tiene que recomendar hacerse el test. Vos te haces el test, acudís, cuando esté disponible, ¿no? Vamos a alargar con una primera tanda de 500 test. Si sale bien, se va a escalar fácilmente porque es muy fácil hacer estos kits de diagnóstico. Y como les decía en un comienzo, el objetivo es exportarlo. Vos tenés, para poder controlar una epidemia como es la de dengue, tenés por un lado diagnóstico, que es lo mismo, es una lección de pandemia, ¿no? Claro. Diagnóstico y lo otro que es vacuna. La vacuna. Bueno, la vacuna. ¿Y cómo estamos con la vacuna? Porque ahí hubo muchos dimes y diretes. La vacuna, si es efectiva, no, qué edades. La vacuna se compra el Estado. Bueno, el Estado Nacional no compró casi nada.
Qué raro, no sé por qué no me termina de sorprender. Te sorprende. El Estado a nivel nacional no compró nada. De hecho, vieron que es como es un modus operandi de lo que suele hacer el Estado, es que lo resuelvan las provincias. Ya que somos un país federal, que los problemas lo resuelvan las provincias, que la educación lo resuelvan las provincias, que el tema universitario lo resuelvan las provincias, todo que lo resuelvan las provincias. Ellos no se encargan, el Estado central, como le dicen en Estados Unidos, el Estado federal, no se encarga de absolutamente nada. Con lo cual, cada jurisdicción tuvo que hacer el gasto de las vacunas que creía que iba a gastar su población de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo en este caso? Es la población que está registrada en los sistemas provinciales que tuvo por lo menos una vez dengue, ¿no? Y este es un tema. ¿Por qué? Porque muchas veces hay varias cuestiones. Muchas veces el dengue transcurre de forma sintomática, es decir, nosotros tres pudimos haber tenido dengue sin ningún tipo de problema. Lo mismo que pasaba con el coronavirus, son virus. Con lo cual hay veces que se reproducen y te generan una enfermedad y hay veces que no. Por eso es la diferencia entre SARS-CoV-2 y la COVID. Uno es el virus, otro es la enfermedad, lo mismo que VIH y SIDA, bueno, en fin. Y la segunda cuestión, básicamente, es que, a diferencia de lo que pasaba con el coronavirus, en que el grupo prioritario eran los mayores de 60, entre otros grupos prioritarios, acá no son la prioridad los adultos mayores. Entonces, surgen un montón de dudas. ¿Por qué surgen un montón de dudas? Y puedo decir, yo soy adulto mayor, tengo más comorbilidades, tengo más posibilidad de morirme, ¿no accedo a la vacuna? La respuesta es no. La pregunta entonces es ¿por qué no? Claro. Frente a eso, lo que responden los especialistas es que los ensayos de la vacuna japonesa, que es la que hay disponible aquí en Argentina, la Qdenga se llama así, no fueron realizados en mayores de 60. Pero no fueron realizados en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque tienen más incidencia, es decir, contraen más el dengue, sobre todo se vio los adolescentes y los adultos jóvenes. Entonces, al momento de hacer los ensayos, no hicieron directamente, sale muchísimo dinero hacer ensayos, entonces para mayores de 60 no lo hicieron. Ahora, ¿solo los japoneses hicieron investigación sobre vacunas para dengue? No, hay muchas investigaciones, pero en general salió mal. Por ejemplo, un laboratorio muy importante que hizo es el laboratorio francés Sanofi Pasteur. Llegó hasta, de hecho, licenció la vacuna, pero vieron que no era efectiva. ¿Por qué? Porque lo que suele ocurrir, hay varias vacunas, pero suele ocurrir que cubre para 2 serotipos, por ejemplo. El virus tiene 4 serotipos, como si fueran 4 variantes. Bueno, tiene 4. Si a vos te cubre para 2, esa vacuna, se vio que en la población generaba una falsa conciencia de seguridad cuando no era tal. Entonces vos, el que estaba vacunado salía sin repelente, no pasaba nada, se manejaba como si fuera inmune y no es así. Sos inmune frente a 2. Es lo mismo que cuando en el calendario obligatorio tenés las que son cuádruple. Ese tipo, ¿no? Bueno, tenés cubierto contra esto. Hoy acabo de vacunar a mi bebé y le cubrían 4 del calendario obligatorio y hay una del meningococo que está por fuera del calendario obligatorio. Como está por fuera del calendario obligatorio, la tenés que dar para aparte y es una variante más que cubre el meningococo. Es decir, es la misma enfermedad, pero en diferentes variantes. Hay una que no lo cubría. No se sabe por qué, esas son decisiones políticas. Decidieron no cubrirla, puede ser por el importe, no lo sé. Acá no hay mucho fundamento científico para las decisiones. No hay mucho fundamento, punto. Para nada. Claro. No. ¿Y sobre los cuerpos de las mujeres se hizo algún estudio? Porque viste que en su momento con las vacunas de la COVID no se hizo estudio sobre los cuerpos de las mujeres y después se llegó a la conclusión de que cambiaron los ciclos menstruales, por ejemplo. Sí. Sí. Vos, en realidad, cuando se hacen los ensayos, lo que se trata de buscar, esto pasa con todos los ensayos para cualquier fármaco, para cualquier vacuna. Lo que se trata de buscar es una variedad. Es una variedad de grupo etario. Es decir, acá en este caso de la del dengue es de 4 años a 60. El rango es amplísimo. Es amplísimo. Es muy amplio. No le podemos decir a los japoneses, no hiciste para mayores de 60. Es cierto, pero... Es decir que tenés la ventaja de ser adulto mayor. Bueno, en parte. Hay una ventaja. Es una bendición. Estoy con una lectura de buenas noticias. Bien, hoy estás contenta por lo del Diego. En los ensayos para la vacuna para combatir el COVID,
sí había mujeres, no es que había mujeres. Lo que se comprobó es que como esas vacunas se hicieron tan rápido, todos los efectos que se veían después, que tienen que ver con el retraso menstrual, con alteraciones, ¿no? En la menstruación, con un montón de cuestiones, con el long COVID, ¿no? Con gente que quizás después tenía daños colaterales por alguna vacuna particular, la de ARN mensajero, todas esas cosas se ven después. ¿Qué pasa? Cuando vos no estás en época de pandemia, todas esas cosas hay tiempo para verlas. Porque los ensayos duran un montón de tiempo, duran de 10 a 15 años. Con el coronavirus, los ensayos duran 8 meses. Entonces, hubo un montón de cosas que se comenzaron a reportar después. Ese fue el principal problema en el caso del SARS-CoV-2 y, digamos, y la COVID. Bueno, lo que decía, que entonces, ¿qué hacen los médicos con esto? No se hicieron los ensayos para mayores de 60. Si vos vas a un médico, ¿te la recomienda o no te la recomienda? Bueno, depende del médico. Depende de tu historia clínica. Entonces vos hablas con médicos que te dicen, no, yo le recomiendo a todos mis pacientes, yo les hago la orden, van al sector privado, porque esta vacuna no está ni en el calendario obligatorio, ni ellos pueden acceder a partir de esas compras gratis que hicieron las jurisdicciones, no son prioridad, entonces tienen que comprarla. La vacuna está 98.000 pesos cada dosis, son 2 dosis separadas por 3 meses. Con lo cual, si tenés más de 60, yo que recomendé a mis viejos, seguramente los mayores de 60 que más quiero, yo me vacunaría. Yo les recomendé que se vacunen, después que hagan lo que ellos quieran, son adultos, digamos, pero me parece que es momento de cubrirse y cuidarse. ¿Por qué? Porque tiene un perfil de seguridad esta vacuna, que fue probada para menores de 60, que es muy bueno. Con lo cual es medio difícil que vos te vacunes con esa misma vacuna y como sos mayor te haga mal. Los efectos secundarios de las vacunas es muy difícil. Hay demasiado alrededor en relación a la cuestión estadística. ¿Entendés? Vos pensás que para vacunar una población estamos hablando de millones. ¿Tenés daños colaterales? Sí, siempre hay daños colaterales. Pero son casos. ¿Qué pasa? Cuando vos conocés esos casos, recorren todos los medios. Entonces le empezás a tener miedo a las vacunas porque pensás que es mayoritario. No. Es un 0,1%. Es lo mismo que vos decís, no, los aviones son seguros. Sí, pero mi primo se cayó en un avión. Y sí, macho, alguien se cae en un avión. Ocurren accidentes de aviones. Más vale, pero yo... digo, la estadística la población, claramente que... La población elige seguir viajando, digamos. Entonces hay una Ahora cuestión. es tremendo cuando el Estado no garantiza un derecho, porque vos decís los mayores de 60 con una jubilación de 250.000 pesos, una dosis de una vacuna que te signifique más del 30% de tu haber, la verdad que te deja fuera y te transforma en doblemente vulnerable, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, los que menos acceden a la salud son los pobres. Siempre sucede lo mismo, digamos, es una condición estructural la pobreza, y acá nos ponemos marxistas, si el profe está escuchando va a estar contento. Es una condición estructural que claramente condiciona el acceso a derechos, un derecho fundamental como es la salud. Hay diferentes obras sociales que te hacen una cobertura. ¿No? Entonces vos tenés a IOMA en la provincia de Buenos Aires que te hace un descuento del 30%. Si la vacuna te sale 98, el 30% es 65. Entonces, bueno, te ahorras 30 lucas por lo menos. Ahí hay un tema importante. Entonces me parece importante decir estas dos cuestiones. Si tenés más de 60, lo charlas con tu médico, te da el ok, te vacunas. Si el mes que viene te querés hacer un test o te lo indica tu médico, también haces lo propio, tenés disponible el test. Así que ya nos vamos preparando para la próxima epidemia. Se viene el calor, se vienen los mosquitos y se viene el dengue.